Hola a todos, bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy vamos a hablar de Swami Yogananda. Si no conocéis la figura de Swami Yogananda, quedaros a ver este vídeo, y si no habéis visto la película de Yogananda, que se llama Awake, Despierta, tenéis que verla, pero ya. Yo he de decir que no tenía absolutamente ni idea de quién era Yogananda, lo que me perturba y me molesta. Ahora os contaré por qué. Yo descubrí la figura de Yogananda en Netflix cuando vi la película que os estoy diciendo, de Awake, Despierta. Ahora mismo en Netflix no está porque no han renovado los derechos, pero os voy a dejar un enlace en la caja de información donde sí la podéis ver entera. Está en inglés con subtítulos en español. Bueno, lo que os decía de por qué me enfada no haber conocido la figura de Yogananda hasta ahora es porque me doy cuenta de la cantidad de tonterías que se nos enseñan en el colegio. Tonterías que no sirven absolutamente para nada nunca en tu vida. Y cómo estas cosas, estos personajes históricos tan importantes, no se enseñan en el santo colegio. Y me enfado porque yo nunca he estudiado a Gandhi, yo nunca he estudiado a Yogananda, yo nunca he estudiado a tantos y tantos científicos y filósofos que han dicho y hecho cosas importantes para la humanidad. ¿Por qué no se estudia esto en el colegio? Es que basta ya de aprender tonterías, por favor. Bueno, tras este desahogo, porque a veces está bien desahogarse, que no pasa nada por enfadarse con las cosas, no pasa nada. Esta persona, Yogananda, fue increíble y fue revolucionaria, como muchos otros. Y yo, aquí en este vídeo, quiero descubriros, si es que no lo conocéis, o hablaros de él, porque es que me parece fundamental. O sea, me parece fundamental y de cultura general tener que saber estas cosas y tener que conocer a estas figuras. A lo mejor vosotros conocéis un libro muy famoso que se llama La autobiografía de un yogi. Bueno, pues ese yogi es Yogananda. Este libro ha sido súper famoso porque, bueno, pues lo tenía Steve Jobs y un montón de gente más. Bueno, pues que siempre lo han recomendado. Puede que sea mucho más famoso en Estados Unidos, por lo que ahora os contaré por su vida. El mismo Yogananda cuenta que ya estando en el vientre de su madre, o sea, es decir, su madre embarazada de él era consciente de dónde estaba. O sea, qué maravilloso puede ser eso. O sea, eso ya te indica que, obviamente, esa persona es fuera de lo normal. Entonces, él era consciente, pero no se identificaba con el cuerpo que estaba formándose dentro del vientre de su madre, sino que él se percibía como espíritu. A lo largo de toda su vida, en muchas ocasiones, él podía acceder a su consciencia y se quedaba como en estados catatónicos, y en esos estados recibía mucha información. Lo que hizo Yogananda a lo largo de toda su vida fue llevar el yoga, el kriya yoga y la meditación a lo largo de todo el mundo. Pero no lo enseñó como una disciplina física, sino como una manera de expandir la conciencia. Él lo enseñaba como una manera de caminar hacia tu interior y conectarte con la divinidad, fuera de la religión que fueras. Por eso, estos personajes sí se pueden estudiar en el colegio, porque no están adheridos a ninguna religión. Bueno, continúo con la historia. Sus padres fueron discípulos, a su vez, de un gurú llamado Lahiri Mahasaya. Este gurú predijo el nacimiento de Yogananda y dijo que iba a ser un gran gurú. Gurú significa como maestro espiritual, no hay cosas raras. Que lo que iba a hacer sería llevar el kriya yoga y la meditación a todo el mundo, siendo el representante así de más de 5.000 años de tradición. Desde muy pequeño, además de esas conexiones con la conciencia, él tenía visiones, sueños y en meditaciones veía a gente y cosas importantes. A los 11 años soñó con la muerte de su madre y así fue, su madre murió. También durante años se le presentaba un maestro que en sueños le instruía, y con 17 años vio a ese maestro por las calles, se acercó a él y el maestro le dijo: te estaba esperando. Muchos visionarios y videntes le decían que en un futuro iría a Occidente a enseñar, pero él no lo veía posible. Decía, pero ¿cómo me voy a ir yo a Occidente si además no sé inglés? O sea, ¿qué pinto yo allí? Él se formó con su maestro y hizo una escuela en la India, a la que llamó Ranchi School,
y era una escuela de cómo vivir. En esa escuela se han educado cientos de niños a lo largo de la historia y aparte de las asignaturas normales como gramática, matemáticas, etcétera, asignaturas pues que te educan y te sirven, también enseñaba cómo vivir, algo fundamental que no se enseña aquí. Y así tenemos a niños frustrados, con miles de afecciones, hiperactividad, rebeldía, etc. Él no quería ir a América como esos videntes predecían, él lo que quería era retirarse a una cueva en el Himalaya y rezar por toda la humanidad. Pero su destino era ir a América. Así que se fue en los años 20 y cuando llegó para él todo era extraño. Igual que él era un extraño allí, alguien de piel morena, en los años 20 en Estados Unidos, pues llamaba mucho la atención, sus ropas, etc. De hecho, él cuenta una anécdota graciosa que cuando vio puestos de perritos calientes, hot dogs, él creyó realmente que eran carne de perro y que la gente se comía a los perros y decía, ¿en qué país estoy que la gente se come a los perros? Y la verdad que esto le horrorizó por completo. Mientras en esta época los filósofos estaban hablando de la muerte de Dios, pero él lo que quería introducir era una reactualización de Dios. Él trataba sus enseñanzas como una ciencia y esto hacía que llegase a todos y que la gente tuviera seguridad, porque lo que él enseñaba era algo que se puede probar, constatar en el cuerpo de uno mismo, y ese algo es unirse a la conciencia. Él dio al principio muchísimas conferencias en Boston y en lo que hablaba era de autorrealización, es decir, llamó a su movimiento autorrealización para que llegase a más gente. Luego se trasladó a Los Ángeles y allí siguió con su mensaje. Sus charlas llenaban los auditorios enteros y él lo que estaba haciendo era algo revolucionario. Les estaba diciendo a esas personas, a esos americanos de los años 20, que podían tener una relación personal con la divinidad. De hecho, atrajo a tanta gente, atrajo a tantas personalidades, que uno de los grandes magnates del petróleo de la América de los años 20 fue su gran mecenas. Aparte de las meditaciones, él enseñaba Hatha Yoga, que lo incluía de una manera para prepararse a la meditación. Dado que todo ese movimiento estaba moviendo a tantas personas, él decidió traerse a un amigo para que le ayudase con todo ese trabajo. Y se trajo al Swami Dhirananda, un amigo desde su infancia que había compartido sus enseñanzas. Entonces, ya con Dhirananda allí encargándose un poco de una escuela fija, Yogananda siguió recorriendo todo el país y todos los estados con sus conferencias. Él trataba de enseñar también lo que ahora está tan de moda: atraer la abundancia, el alma gemela, el poder de la concentración, etcétera, etcétera. Lo que él quería hacer era integrar la sabiduría de Oriente con el progreso de Occidente. Y ocurrió que, claro, esa era la América del apartheid, del sistema de clasificación, como os comenté en el vídeo del racismo, es decir, los blancos por un lado y los negros por otro. Entonces, desde Washington se marcó, él fue a una gran conferencia en Washington y entonces allí dijeron que solo podían asistir a sus conferencias y a sus clases los blancos. Entonces Yogananda dijo, ¿qué me estás contando? ¿Tú me has visto a mí como soy? Entonces lo que él hizo, dijo, vale, yo doy la conferencia, pero cuando terminó montó una escuela y unas enseñanzas exclusivamente para afroamericanos. Y entonces fue cuando la cosa se empezó a torcer, cuando despuntó la figura de Gandhi, que luchaba en la India contra el poder establecido a través de la no violencia. Entonces Yogananda hizo en uno de sus discursos, se posicionó a favor de Gandhi, que en ese momento era el objetivo del gobierno. Así que desde este momento se comenzó una persecución contra todo el movimiento de Yogananda. Saltó un escándalo que fue en la escuela de Yogananda, que estaba, digamos, al cargo de ella, Dhirananda. Saltó el escándalo de que Dhirananda estaba dando clases particulares a mujeres casadas. Y claro, eso era un gran escándalo porque ¿qué hacía él a solas con una mujer casada? Se comenzó toda una campaña de desprestigio diciendo que estaban corrompiendo a las mujeres de América. También se sumaba el sistema de categorías del que os he hablado con el racismo y claro, estaba prohibido el mestizaje. Y algunas personas, algunos maestros yogis,
se casaron con blancas americanas. A raíz de todo esto se prohíben las charlas de Yogananda en la mayor parte de estados. Finalmente, un tribunal superior de justicia exculpó a Yogananda de todas esas acusaciones, pero claro, el daño ya estaba hecho y el desprestigio era real. Esto llevó a la separación entre Yogananda y Dhirananda, que Dhirananda se fue, creó otra escuela y se llevó a la mayoría de los discípulos con él. Años después, Dhirananda, digamos que abandonó sus votos monásticos, se casó y cogió y denuncia a Yogananda por historias de cosas que habían hecho en común. En fin, a mi modo de ver y con la poca información que sé, me parece que a Dhirananda le manipularon un poquito. Bueno, Yogananda, después de todos estos varapalos, después de haberse esforzado tanto y de haber llegado a tantas personas para luego caer en picado y ser traicionado por un amigo suyo desde hace 45 años, decidió retirarse a México para alejarse de todo y reencontrarse con Dios. En uno de esos retiros, de esas meditaciones, la divinidad le pidió que volviera. Y así lo hizo, aunque no quería, así lo hizo, dispuesto a reconstruir todo desde cero. Así que volvió a montar todo y se hizo con un nutrido grupo de discípulos que tomaron los votos monásticos, como todos los monjes, incluido también ese magnate del petróleo. Una vez, bueno, pues fueron pasando los años y él se sentía cómodo, estaba asentado y la gente que realmente quería seguirle lo hacía. Entonces, en uno de sus sueños se le presentó su maestro que estaba en la India y le dijo que tenía que volver. Así que así lo hizo, regresó a la India y cuando llegó sintió una paz inmensa, era como que no tenía que estar luchando para que la gente fuera espiritual. En la India ya la gente era espiritual. Poco después su maestro murió, parece que le llamó como para que estuviera en esos últimos momentos con él, y tras su muerte Yogananda volvió a América. Pero desde la muerte de su maestro, sus discípulos en América cuentan que algo en Yogananda cambió. Entraba muchísimas veces en esos estados de catarsis, que a ellos mismos les asustaba porque su pulsación se paraba, o sea, estaba muerto. Y luego volvía a hablar y a estar normal, pero sus alumnos se asustaban bastante. Y estos estados cada vez eran más frecuentes. Cada vez tenía como más retiros, más momentos de meditaciones para él, y hubo un punto en el que se despertó un día y comenzó a escribir. Y escribió día y noche, y escribió muchísimos manuscritos. Y sus discípulos cuentan que parece que tenía como una urgencia de escribir todo eso. Lo que estaba haciendo era plasmar la consciencia a la que él accedía, plasmarla en sus escritos. Por eso sus escritos son tan importantes. Y también aceleró la formación de sus discípulos. ¿A qué se debía toda esta urgencia? Bueno, poco después la India se independizó. Y tras esa liberación colonial, Yogananda recibió al ministro de Indio en Estados Unidos, en Los Ángeles. Se preparó una gran recepción, un gran banquete, y uno de los oradores en ese evento era Yogananda. Él en su discurso pues habló de la India, habló de América y de todo lo que se había conseguido en esos años. Y tras pronunciar las siguientes palabras: estoy santificado, ya he llegado a ese Sod. Después de pronunciar esto, cayó al suelo y murió conscientemente. Sus discípulos no lo dicen como que muriera, sino que trasladó su consciencia a un espacio más grande. Él mismo le dijo a una de sus discípulas el día anterior: ya faltan pocas horas. Es decir, estaba prediciendo su muerte, no prediciendo porque digamos que él murió conscientemente, es decir, como el que dice muero ya, y se para el corazón. Los médicos que le vieron dijeron que le había dado un infarto al corazón. Pero claro, había dado muchas muestras de que él controlaba claramente su pulso, sus latidos, porque incluso médicos habían hecho pruebas de cómo él paraba, o sea, estaba en ritmo cardíaco cero y con consciencia él volvía a ponerse en marcha. En fin, algo absolutamente increíble. Verdaderamente su mensaje ha llegado a todos los rincones del mundo y a lo mejor él pensó en algún momento que no lo estaba haciendo bien, pero lo hizo como debía de hacerlo, porque a día de hoy y cada día a día se expande aún más. Esto muestra que claramente no morimos, porque la consciencia de Yogananda sigue presente
en todos y cada uno de nosotros y seguirá presente en todos y cada uno de los que nos desciendan. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya gustado descubrir la figura de Yogananda. Por favor, os invito a que veáis ese documental, es precioso, de verdad. El narrador es alucinante, o sea que es que lo tenéis que ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Soy el océano de la conciencia. Veo la vida y la muerte igual que las olas en la orilla. Todo es espíritu, todo es luz.